estudiantes de seguridad y salud del trabajo. Les vamos a dar información sobre el peligro químico, sus medidas de intervención y sobre los valores límites permisibles. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre los tipos de valores permisibles a la exposición de los trabajadores, el TLV, STI y CI. La media ponderada con el tiempo de concentración es el tiempo para una jornada normal de 8 horas y 40 horas semanales, a la cual la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repentinamente día tras día. Pueden sufrir efectos adversos. Este es el tipo más característico el que hace referencia habitualmente cuando se cita el valor TLV o TLVC del valor techo de la concentración, que no debería ser sobrepasada en ningún instante. La práctica habitual de sustancias que puedan causar irritación inmediata por alguna de las exposiciones que sean más cortas. El TLVC es el límite de exposición para cortos periodos de tiempo de concentración, a la cual pueden estar expuestos los trabajadores durante un corto espacio, sin sufrir irritación o daño crónico irreversible en alguno de los tejidos más importantes. No es un límite de exposición separado e independientemente sino un complemento de la media hora moderada, que es la TWA. Se define como la exposición media moderada durante 15 minutos, que no debe sobrepasarse en ningún momento de la jornada, aunque la media moderada en el tiempo durante las 8 horas sea inferior a los TLV. Las exposiciones por encima del TLV o TWA es el valor externo. No deben tener una duración superior a 15 minutos, ni repetirse más de 4 veces al día. Debe haber por lo menos un periodo de 60 minutos de exposiciones sucesivas de este rango. Puede recomendarse un periodo de exposición distinto de los 15 minutos cuando ello está avalado por los efectos biológicos observados. El número de sustancias con el valor esté asignado ha ido disminuyendo en las últimas ediciones, con lo que el campo de aplicación de este tipo TLV es cada vez más reducido. Esto es como una pequeña introducción de qué son los valores límites permisibles que se deben aplicar en muchas empresas. Nos habla también sobre las horas, el tiempo de exposición y los diferentes conceptos que se deben manejar. A continuación, mi compañera Milena les va a hablar sobre el concepto y la definición de cada TLV. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Moreno, soy estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo, voy en tercer semestre. El tema que les vengo a hablar hoy es sobre los deberes y los derechos del trabajador, sobre los TLV, medidas de exposición de los trabajadores. ¿Qué nos habla la legislación colombiana sobre los deberes de los empresarios? Los empresarios tienen que brindarles a los trabajadores primero capacitaciones sobre la labor que van a realizar. También tienen que brindarles conocimientos sobre el área o el lugar de trabajo donde van a desarrollar la labor. Es muy importante que el empresario, antes de que contrate a su trabajador, le dé una breve consigna de siempre la labor que va a realizar. Es muy importante y es algo que deben de tomar muy en cuenta los trabajadores a la hora de realizar su labor. También uno de los deberes del trabajador es hacer caso a las normativas que da la empresa sobre seguridad y salud en el trabajo. Utilizar sus implementos de protección personal también es muy importante para minimizar los riesgos de un posible peligro. En este caso estamos hablando del peligro de exposición sobre factores de niveles de exposición frecuentes. Esto es lo que nos habla la legislación colombiana sobre qué es lo que debe hacer, cuáles son los deberes que tienen los empleadores y cuáles son los derechos que tienen los trabajadores. Es como una breve consigna y espero que les haya podido quedar muy claro. Muchas gracias por la atención prestada y espero que esta pequeña información que les estamos brindando mis compañeros y mi persona les pueda ser muy útil a la hora de realizar sus labores. Esto no es un juego y hay que tomar en cuenta que a la hora de realizar una labor o realizar algún trabajo tenemos que tomar en cuenta cuáles son las normas en seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias y por la atención prestada. Hola, buenas noches, de nuevo soy yo, Camilo Moreno, y vuelvo y lo recalco, soy estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo. Voy a hacer otra vez un pequeño énfasis sobre las obligaciones del empresario y los derechos de nuestro trabajador.
Como parte fundamental de las obligaciones del empresario, siempre debe estar estipulado un informe o datos de evaluaciones médicas. Siempre cuando se vaya a realizar la contratación de nuestro trabajador, es muy importante que realizamos los exámenes médicos ocupacionales, tanto de ingreso como periódicos. También posteriormente, cuando el trabajador renuncia o cuando se le da la salida de este, es muy importante realizar los exámenes de salida. Es muy importante tener estos archivos, ¿por qué? Porque vamos a estar enfocados en cuánto estuvo expuesto nuestro trabajador, en cuanto a medidas de temperaturas y exposición al ruido. Es muy importante que el empresario haga una pequeña inversión sobre el área de trabajo y el lugar donde el trabajador está desarrollando su labor. Esto lo habla nuestra legislación colombiana. Acondicionar acústicamente los áreas de trabajo, el entorno. Es muy importante realizar inspecciones periódicas sobre el área de trabajo donde está el trabajador, para evitar accidentes de trabajo o para minimizar el peligro por el riesgo. Yéndonos más enfocados también a los derechos de los trabajadores, es muy bueno que el trabajador conserve siempre la vida y la salud, realice las cosas bien y sin precipitaciones. También lo habla la legislación colombiana. Ser formados en la prevención de los riesgos a los que están expuestos también, como lo decía en el anterior video, que se brinden las capacitaciones respectivas y las consignas antes de realizar la labor. Seguir métodos correctos de trabajo para no desvirtuar las mediciones. Hay que ser siempre correctos y rudimentarios en la labor que estamos realizando. Estar presentes en las mediciones acústicas también es muy importante cuando estamos hablando de exposiciones al ruido. Y ser informados de los resultados y las medidas que adopte la empresa en cuanto a las medidas de exposición, de intervención que vayamos a realizar. Mi nombre es Milena Rincón, les voy a hablar de los conceptos básicos del TLV. El TLV es el valor umbral límite, concentración máxima permitida para exposición de trabajadores. Generalmente se da por 1 millón o en mg, M3, según la Organización Norteamericana de Higiene Industrial. Existen los siguientes TLV, que es el TWA, el STIL y el SEI. Estos son los conceptos adoptados por la legislación colombiana. El STIL quiere decir que es el límite de exposición de corto tiempo que no se debe alcanzar cuanto al trabajador por periodos cortos de 15 minutos. Con una frecuencia máxima de 4 veces por día, dejando espacios de 1 hora entre exposición y exposición. El TLV, llamado el SEI, concentración instantánea a la cual nunca se debe exponer un trabajador durante su labor. Bueno, a continuación les voy a dejar con mi compañero Miguel Vargas, que les va a dar el concepto de medidas de intervención. Bueno, el concepto y la utilización de los valores umbrales límite de los TLVs, la declaración de principios y el uso de los TLVs. Los valores límites umbrales se han desarrollado como guías para la ayuda y el control de riesgos en la salud de los trabajadores. Estos valores están recomendados como propuestas para usarlos en la práctica de la higiene industrial y se debe interpretarse y aplicarlos solo por personas con experiencia en esta disciplina. No están pensados para usarlos como estándares legales. Y la Organización Norteamericana de Higiene Industrial no se opone que se utilicen en los sentidos siempre y cuando se busque la salud de los trabajadores. Bueno, algunos trabajadores pueden ser tan hipersusceptibles o de respuesta inesperada obteniendo factores genéticos como la edad, hábitos personales producidos por el tabaco, alcohol y uso de drogas, ya sean medicación o exposición anteriores que lo han sensibilizado. Los valores del TLV
se basan en información disponible obtenida mediante la exposición en la industria, la experimentación humana y animal y, cuando es posible, la combinación de las tres. La cantidad y la naturaleza es la información para el establecimiento de un valor del TLB, varía en una sustancia a otra. Por consiguiente, la exactitud del TLB estimado también está sujeta a variación debido a consultarse la edición más reciente en la publicación. Bueno, estos límites están destinados a ser utilizados en la práctica, la higiene industrial, como directrices o recomendaciones para el control de riesgos potenciales en el puesto de trabajo para la salud, no para ningún otro uso común. Bueno, tenemos 4. El primero es evaluación o el control de las molestias de la concentración atmosférica para la comunidad. El segundo es la estimulación del control tóxico y la exposición continua o interrumpida. La tercera es como prueba la inexistencia de una enfermedad. Y la cuarta y la última es la adopción por países cuyas condiciones de trabajo sean diferentes a la de los Estados Unidos. Bueno, a continuación les voy a dejar con una carrera Pedrosa y que les va a hablar de orden mediante intervención. Así. Bueno, yo les voy a hablar de las medidas de intervención de peligro químico. Las medidas de intervención son el proceso de evaluar un riesgo que surge de un peligro teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes. Contamos con los controles que son la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los ETD. En la eliminación se modifica un diseño para eliminar un peligro. En el riesgo químico o en el peligro químico son muy pocas las veces que se puede eliminar, mientras que en cambio de la sustitución podemos sustituir un material por otro menos peligroso. Damos un ejemplo. En la actualidad usamos el cloro como desinfectante. El cloro es muy peligroso si no lo sabemos manipular bien. Lo podemos cambiar por un ácido paraestético que tiene su misma función y es menos peligroso. Continuamos con los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería implican el uso de tecnologías tales como el control del flujo de aire, los filtros y diversas formas de contención, normalmente usadas para limitar la disminución del peligro. Por ejemplo, en los lugares donde se manejan estos químicos se debe contar con una buena ventilación. Esto es como para cuando tenemos en los laboratorios químicos, estos químicos o los vapores, para que la ventilación purifique el aire y así pues evitar que los empleados pues tengan como enfermedades debido a este producto. Controles administrativos incluyen la comunicación del riesgo, incluye un sistema de alerta y la evacuación y aislamiento de áreas potencialmente contaminadas. Cuando se trabaje con estos químicos, debe colocar señales de seguridad para que los empleados pues tengan en cuenta qué peligros o qué riesgos pueden tener en estas sirenas, para que los trabajadores pues estén atentos y para cuando los escuchen tengan en cuenta que hay algún. También luces de alarma y alarmas, procedimientos de seguridad, inspección de equipos para evitar que tengan alguna lesión de los trabajadores y evitar accidentes, controles de permisos de trabajo y etiquetada de los productos que se vayan a manejar en el trabajo. Continuamos con los EPPs, que son elementos de protección personal. Son el conjunto de elementos y dispositivos diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestas a riesgos durante una labor.
Procedimientos de protección son tales como anteojos de seguridad, protectores auditivos, arnés, 10 líneas de seguridad, protección respiratoria y guantes. Las estrategias de control administrativo que se recomiendan para el control del riesgo asociado con los agentes químicos son, en lo posible, reducir el tiempo de exposición de la jornada de trabajo del personal en el área de riesgo. Establecer programas de selección, adquisición de sistemas de protección personal, respiratoria, dérmica y ocular. Dotar a los trabajadores con elementos de protección personal, respiratorias, dérmicas y oculares. También establecer programas de educación permanente para los trabajadores orientados a la ejecución segura de su trabajo, conocimiento del riesgo y en sus efectos, normas de higiene y seguridad, conducta ante situaciones de emergencia y uso adecuado y monitoreo del uso de los elementos de protección personal. Elementos de programas de gestión de la seguridad, de procesos. Todos los programas de gestión de seguridad de procesos de instalación abarcan un mismo requisito. Básicos, aunque el número de elementos de programa varían en función de los criterios utilizados, con independencia de que se utilicen como guías un documento gubernamental de una empresa o de una asociación. Todo programa de gestión de seguridad de procesos químicos debe incluir unos requisitos básicos. Información de la seguridad de los procesos. Participación de los trabajadores. Análisis de los riesgos de procesos. Gestión de los cambios. Procedimientos de trabajo. Prácticas de seguridad y autorizaciones. Información y formación de los trabajadores. Personal del contratista. Revisiones de seguridad ante la puesta de la marcha. Garantía de calidad del diseño. Bueno, recuerden que cuando estén en contacto con los elementos químicos deben tener en cuenta tener las precauciones adecuadas para evitar tener en contacto o ingerir estos químicos, ya sea vía térmica o vía respiratoria, debido a que esto nos puede ocasionar daños irreparables a nuestro organismo. Recuerden utilizar los elementos de protección cuando estén manejando algún químico. Y no solamente en los laboratorios, también en nuestras casas, debido a que tenemos químicos como el cloro y otros tipos con los que hacemos aseo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este pequeño tutorial y que hayan aprendido algo. Y recuerden que la salud de los trabajadores es lo más importante y también de nosotros. Recuerden, esto fue una pequeña charla sobre los límites permisibles y también sobre las medidas de intervención que podemos tener en nuestros lugares de trabajo.